Buenas tardes, tengo el gusto de entrevistar a dos estudiantes de la institución educativa distrital Antonio José de Sucre. Ellos son los jóvenes Mateo Quintero y Isaac Izaquita. Comencemos con Mateo. Mateo, ¿qué efectos y emociones son apropiadas en una relación docente-estudiante? Pues los efectos y emociones que serían apropiados en una relación docente y estudiante serían los del respeto, la tolerancia, la paciencia, no efectos ni emociones ya pasando a lo afectivo. Mateo, ¿qué diferencia a los maestros de antes de los maestros de ahora? Pues la diferencia sería la flexibilidad que hay entre los maestros de antes y los maestros de ahora, tomando de ejemplo que antes tú no podías corregir a tu profesor. ¿A los docentes les tienen que gustar los estudiantes? Depende si definimos o la definición que tengamos de la palabra gustar. Gustar en un plano afectivo, un plano íntimo, sentimental, un plano sentimental, no lo veo bien. Más gustar en un plano ya profesional, sí lo veo más. Mateo, ¿ser docente es una profesión o una vocación? Para mí ser docente es una vocación, porque tú tienes que amar lo que tú haces, o si no, mejor no lo hagas. Mateo, ¿qué hace a un maestro buen maestro? Pues un buen maestro es aquel que escucha a sus estudiantes, que no solo se enfrasca en el conocimiento que él tiene, sino que expande sus horizontes. Mateo, gracias. Buenas tardes. Tengo el gusto de presentarle al estudiante del grado 9A del Colegio Antonio José de Sucre, Isaac Izaquita. Isaac, ¿qué efectos y emociones son apropiadas en una relación docente-estudiante? Bueno, para mí lo que son apropiadas en una relación de profesor y estudiante, primeramente el respeto, la tolerancia y la comprensión del profesor hacia el estudiante. Isaac, ¿qué diferencia los maestros de antes de los maestros de ahora? Bueno, hay tres diferencias. Primeramente, la rigidez que tenían los maestros de antes. Segundo, tenían métodos y técnicas que no propagaban tanto sus enseñanzas. Y tercero, el maltrato hacia los estudiantes. Pero ahora, el profesor actual tiene nuevas técnicas y métodos para propagar aún más su enseñanza hacia los estudiantes. Y no maltratan a los estudiantes, sino que los habla para que salgan de sus problemas, por así decirlo. ¿A los docentes le tienen que gustar los estudiantes? Bueno, como dijo mi compañero Mateo, depende, porque yo estoy de acuerdo con él que hay una raya donde el profesor y el estudiante tienen una relación profesional laboral, pero si el profesor ya pasa de una relación sentimental o afectiva hacia el estudiante, ya no sería algo profesional y no sería correcto para un profesor. Isaac, ¿ser docente es una profesión o una vocación? Para mí la profesión de ser profesor es ser una profesión y una vocación, ya que, por ejemplo, si yo soy profesor y enseño una clase, pero realmente yo no quiero ser profesor, ¿de qué me sirve enseñar si no está dentro de mí? Si el sentir de enseñar no está dentro de mí, entonces si un profesor enseña, debe tener una vocación primero y obviamente estudiar la profesión. Entonces diría las dos cosas. Isaac, ¿qué hace a un maestro buen maestro? Bueno, yo tengo un ejemplo. Pablo, bueno, tenía un método particular que tienen los maestros actualmente. Pablo predicaba a los gentiles, bueno, y entonces cuando Pablo predicaba a los débiles, él se hacía débil para ellos, para encajar a ellos. Cuando predicaba a los fuertes, se hacía fuerte para
recarga hacia ellos. Entonces se adaptaba en cualquier medio. Entonces eso es lo que hace el profesor actual. No solamente se adapta, sino también se relaciona con los estudiantes. Por ejemplo, un estudiante que tiene un problema de aprendizaje, el profesor se adapta a él, crea nuevas técnicas para propagar sus enseñanzas hacia ese estudiante. Y cuando se relaciona... Buenos días, tengo el gusto de entrevistar a la docente Viviana Hernández de la Institución Educativa Distrital Antonio José de Sucre. Profesora, ¿qué efectos y emociones son apropiadas en una relación docente-estudiante? Bueno, los efectos y emociones apropiados tienen mucho que ver primero con el respeto. Si no hay respeto en una relación cualquiera y mucho más en la de docente-estudiante, pues se pierde todo. Y la confianza. El alumno debe sentir que su maestro confía en él, en sus actitudes, en sus cualidades, en sus talentos. Aun cuando ese estudiante no tenga de pronto el perfil para un área determinada o no tenga ese talento para esta determinada área, pero lo puede tener para otras áreas. Y entonces generar con el estudiante esa confianza que le permita al estudiante desarrollarse, sentir que el maestro lo está valorando, que el maestro lo está apreciando. Y lo mismo el maestro sentir el respeto por parte del estudiante. Profesora Viviana, ¿qué hace a un maestro ser un buen maestro? Bueno, ser un buen maestro implica una serie de requisitos, pero el más importante es, como ya lo habíamos dicho, estar en perfeccionamiento diario de todo su quehacer pedagógico y siempre estar a la vanguardia de las de los nuevos conocimientos, de todas las innovaciones que hay en el mundo para que pueda compartir con el estudiante. Ser un buen maestro también, ante todo, implica amar la profesión, porque esto es cuestión de amor y de vocación. Profesora, gracias por su colaboración. Muy bien notar que esta entrevista no ha sido fácil. El paro que adelanta FECODE nos ha permitido que estemos en la institución y me ha tocado buscarla en sus casas y a los estudiantes. Pero le agradezco, que Dios la bendiga. Muchas gracias por haberme invitado. Profesora Viviana, ¿a los docentes les tienen que gustar los estudiantes? Bueno, hablar de gustar es una palabra un poco complicada. Yo hablaría como de empatía también. El docente debe buscar mecanismos para poder tener esa relación de empatía, de respeto, de solidaridad de los estudiantes hacia él y de él hacia los estudiantes. El docente va a encontrar en el aula de clase diversidad de temperamentos, de culturas, de costumbres, y no va a encontrar a veces estudiantes que deban seguir todas las reglas que él da. A veces va a encontrar algunos que son opositores, algunos niños que se distraen, algunos niños que lideran situaciones de comportamiento inadecuado, pero es allí donde el maestro está llamado a buscar las estrategias para acoger a esos niños, mirar por qué actúan de una determinada u otra manera y tratar de tener en el aula un ambiente apropiado de trabajo. Profesora Viviana, ¿ser docente es una profesión o una vocación? ¿Por qué? Ser docente es una profesión y es una vocación, porque para ejercer la docencia se requiere ser profesional en la docencia, ser investigador, no solamente tener un título universitario, sino que estar permanentemente preparándose, porque
Los cambios del mundo requieren que el docente esté actualizado para que pueda transmitir los conocimientos a sus estudiantes y no solamente transmitir, sino compartir con ellos. Y es una vocación porque debe tener espíritu de servicio, amor por la profesión, amar lo que hace, amar a los estudiantes y a veces brindar un poco más de sí. Gusto de entrevistar a la docente Luz Marina Fábrega del área de Biología y Química de la Institución Educativa Antonio José de Sucre. Señor Luz Marina, ¿qué efectos y emociones son apropiadas en una relación docente-estudiante? El proceso de educación debe estar enmarcado en valores, en donde predomine ante todo el respeto. Alrededor de eso giran una serie de valores, otros valores como es la empatía, como es la comprensión, la tolerancia, la paciencia, el cariño. Señor, ¿qué diferencia los maestros de antes de los maestros de ahora? La educación de antes era una educación totalmente tradicionalista, unilateral, donde el docente era, la relación era docente-estudiante y no más. Hoy en día con las nuevas teorías pedagógicas, las nuevas capacitaciones que se les brinda a los docentes, eso ha cambiado y se ha tornado una educación facilitarista, donde el aprendizaje es un aprendizaje auténtico, significativo, lleno de mucho valor, y es un aprendizaje no basado solamente en el saber del docente, sino de los preconstructos que tiene el mismo estudiante, y con esos preconceptos el docente le echa mano y los conecta con esos nuevos saberes que le va a impartir. Señor, ¿a los docentes les tienen que gustar los estudiantes? Gustar en el sentido de la empatía. Sí debe quedar una empatía bien marcada entre docentes y estudiantes. Debe haber una confianza mutua, docente-estudiante. No quiere decir eso sí, todo esto es marcado bajo el respeto, para que pueda darse el proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera. Señor Luna, ¿ser docente es una profesión o una vocación? ¿Por qué? Más de ser una profesión, se debe tornar una vocación, porque es de un gusto, eso viene del interior de la persona, el querer enseñar, el querer construir nuevos saberes, nuevos conocimientos, nuevos pensamientos, nuevas formas de pensar. Y eso es lo que el buen maestro debe conseguir con sus estudiantes. Señor, ¿qué hace a un maestro buen maestro? El llegar a comprender la naturaleza de sus estudiantes. Señor, muy agradecido